Bien, ahora sí ya estamos listos. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es de cargas puntuales distribuidas en un plano de esta manera. Se dice que hay tres cargas en los vértices de un triángulo equilátero. Entonces, la característica principal del triángulo equilátero es que tiene todos sus lados, o bueno, sí, todos sus lados a la misma distancia, miden lo mismo. Y las cargas que vamos a tener son las siguientes. En la esquina inferior izquierda tenemos una carga más Q mayúscula. En la esquina inferior derecha una menos Q mayúscula. Y en la esquina de arriba tenemos un más Q, pero minúscula, que sería como nuestra carga de prueba, ¿no? Más o menos. Y la distancia que separa a todas, porque es un triángulo equilátero, aquí a lo mejor no se ve porque no lo puedo dibujar bien, pero la distancia que la separa es la distancia A. Aquí mide A, aquí mide A y aquí mide A. Y por ser un triángulo equilátero, recuérdenlo, y eso es importante, sus ángulos todos son de 60 grados. Le voy a poner nada más estos de 60 grados. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que va a ser útil hacer una bisectriz aquí. De hecho, la voy a poner de una vez. Voy a poner una bisectriz aquí y voy a poner otra línea horizontal auxiliar. Ahorita lo vamos a ver por qué se necesita o por qué es útil. Y bueno, si esta es una bisectriz, recordemos en el caso del triángulo equilátero, aquí vamos a tener también la misma altura, está parte a la mitad, 90 grados, y aquí se vuelve un ángulo de 30 grados. Y también del lado derecho se vuelve 30 grados. Entonces tenemos esa situación y el enunciado dice así: tres cargas están dispuestas en un triángulo equilátero, como se muestra en la figura. Considere las líneas de fuerza debida a más Q y menos Q mayúsculas y a partir de ellas identifique la dirección de la fuerza que actúa sobre más Q pequeña, la que está en la parte de arriba, debido a la presencia de las otras dos cargas. Entonces queremos encontrar cuál es la fuerza que está sintiendo Q debido a la presencia, o sea, al campo eléctrico que existe en este punto P. O sea, realmente lo que importa no tanto es que esté ahí la carga Q, es que este es un punto P, ¿verdad? Porque para que exista el campo eléctrico no necesito que haya más de dos cargas, nada más necesito la fuente. Bueno, analicemos algo. El campo eléctrico de más Q es un campo que va hacia afuera, ¿verdad? Según lo que vimos la clase pasada, es un campo que va hacia afuera. Es decir, sus líneas de campo se van a ver así. Todas emanan de más Q, todas salen de más Q. Y justamente el campo eléctrico de más Q, pues va a tener un efecto en este punto P hacia acá, ¿sí? Hacia afuera, sobre esta misma dirección. Y las cargas o las líneas de campo, perdón, de menos Q convergen, ¿sí? Entran a menos Q. Entonces tendríamos sobre esta línea de acción. Entonces iría como hacia acá. Bueno, aquí me voy un poco chueco, pero creo que se entiende, ¿no? Que el campo eléctrico debido a menos Q va aquí y el campo eléctrico debido a más Q va por aquí. Hasta ahí vamos. Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Hacia dónde van esos dos campos? Uno va hacia ahí y otro va hacia acá. Que obviamente esos dos campos van a producir o van a generar un efecto de fuerza al poner una carga Q ahí. Bueno, entonces ese es nuestro diagrama de la situación, más o menos cómo está ocurriendo. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a poner ahora un diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre va a ser del punto P, no de la carga, porque vamos a suponer que la carga no está ahí. Entonces vamos a hacer diagrama de cuerpo libre de P. Y para eso, bueno, ponemos
nuestro plano cartesiano, un sistema de coordenadas que consideremos adecuado. Ahí está. Y ahora sí, sobre este plano cartesiano, solamente vamos a ubicar, a diferencia de los diagramas de fuerzas, este diagrama de cuerpo libre va a ser un diagrama donde voy a representar los vectores, no las fuerzas, los vectores campo eléctrico, ¿sí? Y voy a tomar como ejemplo o como referencia este dibujo para ubicar que hay dos campos eléctricos que van a actuar sobre el punto P. El campo eléctrico debido a la carga positiva y el campo eléctrico debido a la carga negativa. Entonces vamos a eso. Si se dan cuenta, es un campo eléctrico debido a una carga positiva. La vamos a llamar E subíndice más. Y además tenemos uno que está hacia abajo, ¿no? Y está debido a una carga negativa llamado campo eléctrico negativo. Vamos a ponerlo así, que se llame así. Bueno, ¿qué otra característica debe de tener nuestro diagrama de cuerpo libre? Pues nuestro eje X, los signos, eje Y, signos, positivo hacia derecha, derecha arriba y negativos izquierda abajo. Bien, lo que vamos a calcular es el campo eléctrico resultante. ¿Se dan cuenta que el campo eléctrico resultante tiene que estar en esta dirección? Exactamente en esta dirección. ¿Por qué tiene que estar exactamente en esa dirección el campo eléctrico resultante? Campo eléctrico resultante. Por esta razón, este ángulo que está aquí, vamos a llamarle teta, este ángulo, si vemos nuestro diagrama, vemos el teorema de las paralelas, véanlo. Tenemos algo así. Y tenemos que este ángulo, está aquí, de 60 grados, corresponde con este ángulo. Por lo tanto, este también es de 60 grados. Y el del diagrama de cuerpo libre es 60 grados. Bien, y el de abajo, otra vez, ese está más fácil porque esta flecha de campo eléctrico tiene aquí 30 grados. Y si ya sabemos que tiene 30 grados, aquí, entonces su ángulo complementario, el que va de aquí a acá, vamos a llamarle phi, también va a ser de 60 grados. Es decir, tiene componentes hacia arriba y hacia abajo iguales, ¿verdad? De todos modos, aunque no lo supiéramos gráficamente, el mismo análisis matemático nos va a decir que las componentes que van hacia arriba y hacia abajo se van a cancelar entre ellas. Por lo tanto, el campo eléctrico resultante va a ir a la derecha. Entonces, ahí está. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y ahora vamos con la parte vectorial. Vamos a esta parte. Vamos a describir qué se va a hacer. Se va a calcular el campo eléctrico resultante. Para esto, basta con sumar vectorialmente quién con quién, el campo eléctrico, ¿verdad? Vamos a tener esta ecuación, que el campo eléctrico resultante como vector es igual a la suma vectorial del campo eléctrico debido a la carga positiva más el campo eléctrico debido a la carga negativa. Esa es la primera ecuación que tenemos, que justamente sería de la roja, ¿no? El campo eléctrico en rojo es resultado de la suma vectorial de los otros dos campos. Hasta ahí vamos bien, todo tranquilo, ¿no? Todavía, parece ser que todavía vamos tranquilos. ¿O ustedes cómo ven? ¿Hasta aquí tienen alguna duda ustedes? Eh, de preferencia, más bien, escríbanlo porque no puedo escucharlos. Pero
en verdad escriban, usen el chat. Vientos. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que sea la suma vectorial? Aquí, ¿qué es lo que vamos a poner? Por lo tanto, o esto implica que se debe de realizar la suma por componentes. ¿Sí? Tenemos que hacer la suma por componentes, eso es fundamental. Es decir, tenemos que hacer dos cosas. Por una parte, tenemos que encontrar el campo eléctrico resultante en el eje X, ya por componentes, con la componente positiva en X más la componente negativa en X, que en este caso las dos son, como van a la derecha, las dos son positivas, y en el caso del Y serían así. La positiva va en Y y la negativa va hacia abajo. Pregunta Perla que por qué por componentes. El hecho de que se haga una suma vectorial, es decir, que se cumpla esta suma, pues podemos sumar de dos formas. Podemos sumar gráficamente, que es como les decía, más o menos se puede ver, o bien para hacer una suma por vectores, se debe sumar por componentes, porque los vectores se suman componente a componente, es decir, las X con las X, las Y con las Y, porque todos los vectores son iguales, sí, solo sí, son iguales componente a componente. De hecho, para los que están en el curso de cálculo vectorial, creo que por ahí terminamos la clase última, ¿no? Con esa definición o teorema, como le quieran llamar, que dos Sí. vectores son iguales, sí, solo sí, son iguales componente a componente. Entonces, para hacer una suma que me evite hacer trazos o lo demás, nada más sumo por componentes. Sumo todo lo que va derecha o izquierda entre ellos y sumo todo lo que va arriba o abajo entre ellos. Estamos desglosando, digamos. En vez de trabajar con un vector, me conviene trabajar con dos escalares. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Esta ecuación vectorial está aquí, la voy a encerrar. Esta ecuación que está aquí, que es vectorial, es equivalente a estas dos. O sea, en vez de poner la ecuación de arriba, mejor voy a poner estas dos. Porque estas dos ecuaciones son escalares. Y ya tomé en cuenta, si observan, ya tomé en cuenta el signo de la componente en Y del campo eléctrico negativo, que va hacia abajo. Y ya para finalizar esta parte de la parte 1, sería bueno, entonces ya que sé las ecuaciones, voy a decir, ¿y quién es el campo eléctrico en X y quién es el campo eléctrico en Y? Recordemos del dibujo que el campo eléctrico en X tendrá que ver con el coseno, en este caso, ¿verdad? Para ambas, con el coseno de 60, perdón, sí, con el coseno, el X, y con el seno en Y. Entonces vamos a poner aquí. Recordemos que dos cosas. Si yo tengo E más, esto es E más X y esto es E más Y. Esto es 60. Y vamos a tener dos expresiones, que E más X es igual a E más por el coseno de 60 grados. Y E más Y es E más por el coseno, perdón, por el seno de 60 grados. Esto nos va a servir en un momento más, ¿eh? Manténganlo ahí porque esto nos va a servir ahorita.
Y de manera análoga, tenemos las expresiones para E negativo Y E negativo X. Análogamente, tenemos que E menos X es igual a E menos por el coseno de 60 y que E menos Y es E menos por seno de 60. Estas son las componentes, ¿verdad? Estas son las componentes. Las rosas son las componentes del campo eléctrico debido a la carga negativa y las azules son las componentes del campo eléctrico debido a la carga positiva. Ya tenemos las componentes. Entonces, vamos a reescribir. Fíjense cómo vamos en este orden, ¿eh? Lo que seguiría es entonces reescribiendo 1 y 2. Tenemos tenemos la ecuación 1, que era esta. Es más, vamos a copiarla tal cual está. La ecuación 1, que era esta, se va a convertir en esto. Voy a borrar ciertas cosas. Voy a borrar esto que es la notación de componentes. Y en su defecto voy a poner o voy a escribir coseno de 60. Y aquí coseno de 60. ¿Por qué lo puse así? Porque las componentes en X, tanto de E positiva como de E negativa, ya vieron, tienen coseno de 60. E más, coseno de 60. E menos, coseno de 60. Y por eso aquí le pongo E más, coseno de 60, E menos, coseno de 60. Y la ecuación 2 se va a convertir E resultante en Y, nos va a quedar como E menos, seno de 60, menos, perdón, E más, y aquí E menos, seno de 60. Ya reescribimos la ecuación 1 y 2 de una manera más completa, de una manera más completa. Ahora, ¿qué nos falta caracterizar o identificar? Pues quién es el campo eléctrico debido a la carga positiva y quién es el campo eléctrico debido a la carga negativa, que aparece dos veces, ¿no? Dos veces el positiva y dos veces el negativa. Eso es lo siguiente que tenemos que hacer. Entonces vamos a eso. Hasta aquí, hasta donde vamos. ¿Tienen algún comentario o alguna duda? ¿O se perdieron en algún lado para que lo revisemos antes de avanzar? Bueno, entonces la siguiente parte es calcular el campo eléctrico, justamente, solito el campo eléctrico. Siguiente, calculamos. ¿Qué vamos a calcular? Pues podemos empezar ya sea con E más o E menos. Calculemos E más como magnitud y recordando este diagrama, que el E más tiene que ver con un punto P, una distancia, una carga más Q y una distancia A.
Eso es lo que sabemos, ¿no? Son los elementos que tenemos para saber cómo va a ser el campo eléctrico. Y por otro lado del apunte, sabemos que el campo eléctrico es igual a K por Q, la fuente, entre R cuadrada. Eso es verdad, eso es la ecuación de campo eléctrico. Sustituyendo valores, nos va a quedar que el campo eléctrico es K por Q mayúscula entre A al cuadrado. Eso es E más. Esa es la magnitud de E más, ¿verdad? Ya sabemos la magnitud de E más. Y esa magnitud de E más, vamos a ver si, nada más déjenme ver si el problema nos dice la cantidad, cuánto vale Q. No, no nos dice cuánto vale Q, entonces simplemente lo dejamos como Q. Bien, entonces ya tenemos aquí el valor de E más, que es este. E menos va a ser muy similar. Híjole, aquí lo puse un poquito mal. A ver, déjenme moverlo un poquito. Ahí. Ahora hay que calcular E menos. Ahora calculamos E menos. E menos es, en magnitud, es exactamente igual. No sé si lo logren ver. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una carga de este lado, que es menos Q. Por aquí tenemos el punto P y tenemos la misma distancia. Tenemos una distancia A. Entonces vuelven a ser los mismos parámetros. ¿Qué es lo único que cambió? Pues la dirección del campo, pero como ya estamos trabajando con componentes y ya las asumimos desde hace un momento, ya nada más estamos viendo magnitudes. Entonces otra vez el campo eléctrico va a ser, el campo eléctrico E menos va a ser KQ sobre A cuadrada. Va a tener un signo menos, en este caso no le vamos a poner signo porque ya lo asumimos en las ecuaciones 1 y 2. Entonces, nada más vamos a poner así. Esa es la magnitud del campo eléctrico debido a la carga negativa. Esa es la magnitud. Entonces, ahora vamos a sustituir. Vamos a ponerlo así. Sustituyendo, sustituyendo las magnitudes E más y E menos en 1 y 2 se tiene las componentes, ¿verdad? Voy a tener el E resultante en X va a ser igual a KQ entre A cuadrada por el coseno de 60 más KQ sobre A cuadrada por coseno de 60. Y eso se puede simplificar. El campo eléctrico resultante en el eje X, si lo vemos como un todo, es dos veces el campo eléctrico, ¿verdad? Es dos veces KQ sobre A cuadrada coseno de 60. Y calculando el coseno de 60 grados, ¿cómo hacerle si no conozco el coseno de 60 grados y no tengo calculadora? Porque yo en ese momento no tengo calculadora científica y no sé el ángulo, el coseno de 60 grados. Yo creo que ya lo saben hacer ustedes, pero de todos modos se los recuerdo, es un tip que es muy bueno. Ustedes armen un triángulo equilátero que mida 1, lo parten a la mitad y ya saben que esto vale un medio.
y este ángulo de aquí vale 30 y este ángulo vale 60. Si queremos saber el coseno de 60, es cateto adyacente, o sea, un medio, entre hipotenusa, o sea, un entero. Y eso es igual a un medio. Entonces, el coseno de 60 es un medio. Así, el campo eléctrico resultante en X es igual a 2 veces KQ sobre A cuadrada por un medio. Y después cancelamos este 2 con este 2. Y para presentar ante sociedad ese campo eléctrico, que se vea de una manera más elegante, pues lo ponemos en términos de epsilon 0. Nos quedaría 1 sobre 4 pi epsilon 0, que eso es K, por Q entre A cuadrada. Este término es K, ¿sí? Para que no lo perdamos de vista. Esto de aquí, en realidad es K. Nada más que lo puse aquí nada más para que se vea ya más decente. Es el campo eléctrico en X. Y en Y, campo eléctrico resultante en Y, es igual a KQ sobre A cuadrada por el seno de 60 menos KQ sobre A cuadrada por el seno de 60. Pero si se dan cuenta son términos exactamente iguales. Y lo que ya habíamos visto de manera gráfica, que este término es igual a este, pero negativos, pues me da 0. Por lo tanto, el campo eléctrico ya resultante es igual, fíjense cómo lo voy a escribir, a la componente nada más, a la componente en X. Pero para darle el carácter vectorial, le voy a escribir Y, porque yo ya sé que está en el eje X positivo. Y ya para escribirlo ya completo, lo escribo campo eléctrico resultante es igual. ¿Cuál era su magnitud? Aquí la tenemos. Aquí está. 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q entre A cuadrada. 1 entre 4 pi epsilon 0 Q entre A cuadrada. Y este es el valor, o este es el vector campo eléctrico. Donde, me falta escribir aquí, en la dirección Y. Ya está caracterizado. El campo eléctrico, creo que la clase pasada teórica lo vimos, y si no lo vemos rápidamente. Estaba definido, ¿se acuerdan cómo? Como fuerza sobre carga, ¿verdad? Entonces, en dimensiones, sería la dimensión de fuerza entre la dimensión de carga. Es decir, Newton sobre Coulomb. Aquí le vamos a poner, me faltó esa parte, Newton sobre Coulomb. Y ya está bien definido ahora sí la resultante. Este es el campo eléctrico resultante de la disposición de cargas que habíamos puesto. Es el primer ejemplo que tenemos. Hasta ahí termina el primer ejemplo. ¿Tienen dudas sobre esto? ¿O en qué parte? Háganmelo saber para que lo revisemos de una vez. Reviso el chat. Bueno, pues parece que sobre este ejercicio no sé si hubo. Para transformar un escalar a vectorial solo se le pone I. Se le pone I si es que su componente estaba en X. ¿Qué hubiera pasado si también en la componente en Y tuviéramos un valor distinto de 0? Le poníamos la componente en X y más la componente en Y, J. Y si tuviese otra, la componente en Z. O sea, le vamos a poner las componentes nada más de acuerdo en qué dirección están, en qué componente la obtuvimos. Magnitud de la componente, Y si va en X, J si va en Y,
Z si va, perdón, J si va en el eje Z. A sobre 4pi. Sobre el 4pi se le pone nada más es la equivalencia de K. 4pi está en esta parte, lo sustituí por acá abajo. K es una constante, ¿no? Le llaman constante eléctrica. K en realidad es 4pi, 1 sobre 4pi epsilon 0. Cuando vimos la clase teórica de carga eléctrica, explicaba un poquito sobre eso, que la constante K tiene adentro dos componentes del universo. El 4pi nos indica la naturaleza geométrica del universo y el epsilon 0 nos dice una propiedad eléctrica del universo, la permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica en el vacío es qué tanto este universo deja que se dé un reacomodo de cargas o que se dé una polarización en el vacío. Entonces K, si lo ponemos nada más como K, pues está bien, nos está diciendo que es una constante. Pero si yo pongo el nombre completo de K, digamos su apellido, me está dando todos los valores, o sea, me está diciendo qué significa K en realidad. 4pi, valor geométrico, epsilon 0, permitividad del medio. Pero en realidad si no hubiera sustituido K por 4pi epsilon 0, no hay ningún problema, ¿eh? Perdón, recuerden que no los escucho, porque creo que por ahí alguien activó su micrófono. Recuerden que no los escucho, creo que entre ustedes sí, pero yo no los puedo escuchar. Entonces mándenme por el chat. Bueno, ya terminamos aquí el primer ejemplo. También voy a cerrar la sesión e inmediatamente la abro para que hagamos el siguiente ejemplo. Ahorita nos vemos.